Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 2 de mayo de 2022 y esto es La Contracrónica. Hace solo una semana las iglesias ortodoxas orientales celebraron la Pascua de Resurrección. Los ortodoxos la celebran algo más tarde que los católicos. El cristianismo ortodoxo está formado por iglesias autocéfalas, que están relacionadas entre ellas con el patriarca de Constantinopla como patriarca ecuménico. La de Rusia es la mayor de todas ellas y su patriarca, actualmente Cirilo I, se siente en cierta medida el hermano mayor de todos los ortodoxos. La Pascua es la fiesta principal en todas estas iglesias, por lo que todos pusieron sus ojos en la misa que se celebró en la Catedral Moscovita del Cristo Salvador. A la misa acudió Vladimir Putin en persona, pero nada tenía que temer. El patriarca no le afeó la conducta por haber iniciado una guerra, peor aún, por haber iniciado una guerra contra otros hermanos ortodoxos muy cercanos, como es el caso de los ucranianos. Desde que empezó la guerra, Cirilo I ha hecho todo lo contrario. Ha apoyado con gran determinación la guerra en Ucrania, lo que ha ocasionado un gran cisma entre la iglesia rusa y el resto de iglesias ortodoxas, 14 en total, 15 con la rusa, repartidas esencialmente por el este de Europa. Cirilo cree que la guerra es necesaria porque en Occidente van contra la ley de Dios. Ucrania, según él, ha caído bajo los encantos de Occidente, por lo que es preciso invadir el país para reconducirlo política, pero sobre todo espiritualmente. Para Putin, que el patriarca de Moscú le respalde es algo fundamental, ya que Cirilo espera reunificar las iglesias de Ucrania y Rusia, que estuvieron unidas hasta el año 2014. Ese año Kiev declaró su independencia y 4 años más tarde, en el año 2019, fue reconocido por otras iglesias ortodoxas, constituyéndose así en iglesia autocéfala con el obispo metropolitano de Kiev a su cabeza. Pero Ucrania no es un lugar cualquiera. Para los ortodoxos rusos, Ucrania es el origen mismo de sus creencias. El cristianismo entró en Rusia por Ucrania y fue en Kiev donde surgió el primer obispado, allá por finales del siglo X. Para los nacionalistas rusos, que Ucrania exista es un atentado contra su unidad política. Que Ucrania tenga patriarcado propio es un atentado contra su unidad espiritual. Los intereses de la Iglesia rusa se alinean de este modo con los del gobierno ruso, en una recreación del cesaropapismo de origen bizantino, pero claro, un tanto extemporánea, un cesaropapismo en pleno siglo XXI. La guerra de Ucrania ha adquirido así cierta aura de guerra santa, no solo entre Ucrania y Rusia, sino dentro de la propia Ucrania, donde muchas parroquias comulgan con el patriarca de Moscú y no con el de Kiev. Si Putin termina ganando la guerra, la iglesia ucraniana desaparecerá, al menos sobre el papel. En Ucrania la práctica religiosa es algo mayor que en Rusia, ya que al ser una sociedad rural, o más rural que la rusa, allí tuvieron menos impacto las políticas antirreligiosas de la Unión Soviética. En Ucrania existe también una minoría católica considerable, en torno al 10% de la población, que desde tiempos de los zares ha sido vista con recelo desde Rusia y acusada de papismo. Los elementos religiosos, como vemos, están más presentes de lo que podría parecer y ayudan a entender la naturaleza apocalíptica de esta guerra. Una de las cosas que más han llamado la atención a los profanos en los asuntos rusos es que Cirilo, el patriarca de Moscú y primado de la Iglesia Ortodoxa rusa, esté apoyando de manera tan vehemente la invasión de Ucrania. Es de primeras algo impropio de un líder religioso, más aún tratándose de un patriarcado como el moscovita, que es un patriarcado muy grande, es el mayor patriarcado de todas las iglesias ortodoxas. Aglutina a más de 100 millones de fieles y de él dependen nada menos que 38.000 parroquias repartidas por todo el país, algunas incluso en el extranjero, y casi 1.000 monasterios en 314 diócesis. La opinión de Cirilo es que Dios está del lado de Rusia, incluso cuando las fuerzas de Putin, el ejército de Putin, bombardea a la población civil de forma inmisericordia, como está siendo, cuando arrasa hospitales y maternidades, cuando perpetran todo tipo de atrocidades que de cristianas, la verdad, tienen muy poco. Es por ello que
que sorprende muchísimo. Lo último que espera uno de un líder religioso es que apoye una cosa así. Puede callarse, puede decir cosas correctas o más o menos correctas para no buscarse enemigos. Ya se sabe que los tiempos de la Iglesia, incluso los de la ortodoxa, o más aún los de la ortodoxa, son muy distintos a los tiempos de los hombres y se toman todo con mucha calma. Pero lo último que se espera de un líder religioso es que apoye una guerra directamente, y mucho menos de un líder cristiano. La Iglesia ortodoxa rusa es bastante antigua, como no tanto como la católica de Roma, pero sí es antigua. Como iglesia autocéfala, nació en el siglo XV y desde entonces ha ido de la mano con los gobernantes de Rusia, esencialmente con los zares, excepción hecha de los bolcheviques, por lo menos los bolcheviques de la primera hora, que la tomaron con los religiosos, especialmente en los años 20 y 30, ya que identificaban la religión con los zares y con el zarismo en general, y trataron de erradicarla. Soñaban en aquel entonces, los bolcheviques, los revolucionarios, soñaban con una Rusia atea, así que les cerraron las iglesias y los monasterios, martirizaron a sus popes y a sus obispos. Luego ya, tras la Guerra Mundial, o mejor dicho, en el curso de la Segunda Guerra Mundial, cuando Rusia, la Unión Soviética en general, fue invadida por las fuerzas de la Alemania nazi, en ese momento Stalin recurrió a la Iglesia ortodoxa como pegamento nacional. Apelaba al nacionalismo, a la madre de Rusia, pero también apelaba a la comunidad de creyentes de ortodoxos frente a los alemanes, que identificaba pues con un grupo extraño de protestantes y de católicos, o veía una dimensión también religiosa ahí, a pesar de que todo esto sucedió en los años 40 del siglo pasado. Bien, en aquel momento la Iglesia ortodoxa y los dirigentes comunistas de la URSS empezaron a llevarse algo mejor. Nunca del todo bien, todo hay que decirlo, pero bueno, sí llegaron, sobre todo después de la guerra, a una entente más o menos cordial con la Iglesia ortodoxa. Dejaron de perseguirla, tampoco la fomentaban, eso es lo cierto. Entendieron, eso sí, que la gente, que mucha gente por lo menos, necesita guías espirituales y tiene cierta trascendencia y le gusta ir a la iglesia, rezar y estas cosas, por lo que fueron prácticos, y mientras los popes y los obispos no se metiesen en política, censurando lo que hacía el Partido Comunista, bueno, se mostraron tolerantes con ellos, en mayor o en menor medida. El propio Cirilo nació en Leningrado, por cierto, como Putin, nació y llegó a obispo en tiempos de la Unión Soviética. Estudió en la Academia de Teología de San Petersburgo, una especie de seminario creado a finales del siglo XVIII, hecho a imagen y semejanza de los seminarios católicos en tiempos del zar Pablo I, el hijo de Catalina la Grande. Os lo comentaba aquí en aquellas contrahistorias, bueno, aquí no, en el programa vecino, que es la contrahistoria, estas contrahistorias que hice sobre el imperio de los zares hace unos meses, y os contaba lo tremendamente devoto que era Pablo I, muchísimo más, pero en órdenes de magnitud que su propia madre, y es cuando se creó, creo que fue en 1797 o 98, crearon este seminario, esta Academia de Teología de San Petersburgo, que desde entonces, y bueno, con algunos parones, obviamente los debidos a la revolución, ha estado formando esencialmente a todos los patriarcas. Han tenido que pasar de una manera u otra por allí, y a buena parte del clero, del alto clero ruso. Bien, pues este hombre hizo su carrera, prácticamente toda, por lo menos toda su formación, la hizo en tiempos de la URSS. Fue primero nombrado archimandrita, que es algo parecido a un arcipreste católico, no exactamente igual, pero algo parecido, y luego ya fue elevado a obispo y a arzobispo. En el año 1991, momento en el que implosionó la Unión Soviética, Cirilo tenía 48 años, es decir, era relativamente joven, y era arzobispo en aquel momento de Kaliningrado y de Smolensk. Se dedicó entonces, ya a lo largo de los años 90, a acumular cargos dentro de la Iglesia Ortodoxa, y mucho tiempo después, en el año 2008, cuando murió el patriarca de Moscú, Alejo II, pues eligió el Santo Sínodo, que es algo parecido al Santo Sínodo de la Iglesia rusa, algo parecido al cónclave del Vaticano, le eligió como su sucesor. Desde entonces, este hombre, Cirilo I, ha ejercido de muleta de Vladimir Putin en todo lo que ha sido menester. Esa es la realidad. He estado a lo largo de este fin de semana estudiando sobre el personaje, leyendo sobre él, y la verdad es que no le ha defraudado lo más mínimo. En ningún momento, de ninguna manera, le ha llevado la contraria, ni siquiera de manera políticamente correcta. En absoluto. El apoyo que el patriarcado de Moscú presta al gobierno ruso es absoluto.
absoluto y sin fisuras. Es cesaropapismo bizantino en estado puro. Cuando uno se aproxima desde una sociedad católica como la mía, acostumbrado a ver que el Papa está en Roma y tiene sus propios criterios, y el gobierno, en el caso del mío, está en Madrid, pero bueno, me valdría el de París, el de Ciudad de México, el de Lisboa o el de cualquier país católico, está en el suyo, pues estas cosas no me dejan de llamar la atención. Y es más, leyendo sobre él y sobre cómo funciona esto, me di cuenta que han revivido de una manera un tanto efectiva ese cesaropapismo tradicional en los emperadores bizantinos. El cesaropapismo consistía en que el emperador concentraba todo el poder, tanto el espiritual como el secular, por descontado que por algo era emperador, y delegaba las cuestiones litúrgicas en el patriarca de Constantinopla. Bien, en este caso tenemos exactamente lo mismo. La Iglesia sirve al poder terrenal en todo lo que haga falta y se encarga de eso mismo, de decir misa y de poquito más, de formar a sus sacerdotes, de dar la comunión, porque en todo lo demás forma parte del Estado. No hay roces porque no puede haberlos, es imposible que los haya. Cirilo es un empleado del Kremlin, uno más, un empleado peculiar, con cuculión blanco. El cuculión es el tocado característico de los patriarcas ortodoxos, bueno, concretamente de los patriarcas ortodoxos rusos, cuyo uso está reservado en exclusiva a él. Bien, esto nos permite apreciar hasta qué punto la invasión de Ucrania es, en cierta medida, como decía al principio del programa, una guerra santa para muchos rusos, ya que si la ha emprendido el gobierno, de esa misma decisión participa el patriarca, y con ello todo el patriarcado, todos los sacerdotes, todos los monjes en los monasterios, toda la comunidad y por supuesto también todos los creyentes. Entre los ingredientes fundamentales del denominado putinismo, los he abordado ya aquí en alguna ocasión, el putinismo no es que sea una ideología, ni muchísimo menos, ni hay literatura al respecto, ni nada por el estilo, es un refrito ideológico que está conformado, lo comentaba aquí en un programa que hice a principios de marzo sobre esto mismo, sobre lo que había ido consolidando en el poder a Vladimir Putin y cómo el propio Vladimir Putin había ido evolucionando, si queremos llamar a eso evolución y no involución, ideológicamente. Bien, pues entre esos ingredientes fundamentales del putinismo encontramos el nacionalismo, que yo creo que es el fundamental. Los valores conservadores también son muy importantes, el culto al Estado, la estatolatría, la restauración del Ruski Mir, la comunidad rusa mítica o mitificada, mejor dicho, y por supuesto, y no es menos importante, la religión. Putin deja ver esto de manera continua con sus asistencias a misa. Si buscáis por Google la cantidad de veces la cantidad de misas, mejor dicho, eso se corresponde con veces, evidentemente, la cantidad de misas a las que ha asistido Vladimir Putin, la cantidad de fotografías que tiene y de vídeos que tiene en las distintas catedrales del país, especialmente en la central, que es la de Cristo Salvador de Moscú, pero también en otras muchas, la cantidad de posados que tiene con el propio Cirilo o con su antecesor, con el patriarca Alejo, son muchísimas, una auténtica barbaridad. Siempre que puede trata de hacer ver que él es cristiano ortodoxo y que es el gran protector de los cristianos ortodoxos. Ejerce, como los antiguos emperadores bizantinos, muchas muestras de piedad, rezos, apelaciones continuas a los valores morales genuinamente rusos, que son exactamente los mismos que los de la Iglesia ortodoxa rusa, o él quiere hacerlo ver así. Bueno, para él decir ruso es casi lo mismo que decir ortodoxo. Podríamos pensar en este punto que, claro, la Iglesia ortodoxa rusa es autocéfala, a fin de cuentas, como todas las iglesias ortodoxas. Pero claro, como ortodoxa que es, está directamente vinculada con el resto de iglesias ortodoxas. Es decir, es una iglesia, entre comillas, nacional, pero no una iglesia nacional al estilo de los protestantes, por ejemplo, ¿no? Tienen una suerte de confederación, por ponerlo en lenguaje contemporáneo, ¿no? Son unas cuantas, todas estas iglesias, 15 en total, todas en pie de igualdad. El patriarca de Constantinopla, como os decía antes, Bartolomé se llama, es un griego, bueno, es turco, porque según la constitución turca, el patriarca, no sé si la constitución o hay una ley al efecto, pero el patriarca de Constantinopla tiene que ser de nacionalidad turca, es una de las normas que le ponen, pero él evidentemente pues es de origen griego, forma
forma parte de esa comunidad griega pequeña hoy en día que todavía vive en Estambul. Bien, pues este hombre, Bartolomé de Constantinopla, es el llamado patriarca ecuménico, pero no deja de ser un simple primus inter pares, no tiene ni muchísimo menos las atribuciones del Papa de Roma. Bien, eso no importa, por supuesto, que sea autocéfala y que tengan que estén en comunión, digamos, y que traten de mantener un mismo rito y de aproximarse a las cuestiones de manera similar. Para Putin, y si digo para Putin, digo también para Cirilo, la Iglesia rusa está por encima de todas las demás. Creen firmemente que en ella, en la Iglesia Ortodoxa rusa, está depositada toda la legitimidad. Bueno, no hay más que ver lo que sucedió la semana pasada, que os comentaba al principio, durante la Pascua de Resurrección. La Pascua de Resurrección, que se celebra un poquito más tarde, pues llevan ellos el calendario juliano, a diferencia de nosotros que vamos con el gregoriano. Le sucede lo mismo con la Navidad, que la celebran el 6 de diciembre. Cuando nosotros estamos ya empaquetando y cerrando las Navidades con lo de los Reyes, pues ellos están todavía en plenas festividades, pues evidentemente como todo va corrido hacia adelante, pues le sucede lo mismo con la Semana Santa. La Pascua de Resurrección, que es importante entre los católicos, lo es todavía mucho más entre los ortodoxos. Es de hecho, como ya he dicho, la festividad más importante del cristianismo ortodoxo. Es una festividad en sentido estricto de la palabra. Es una gran fiesta, evidentemente. Para cualquier cristiano, la resurrección de Cristo es una fiesta. Aproximadamente el 70% de los ucranianos son ortodoxos. Ya os decía antes que tiene una comunidad católica muy grande, no muy grande en términos relativos, porque es el 10% de la población, especialmente concentrada en el oeste del país. Pero el resto, o casi todo el país, 7 de cada 10, son ortodoxos. Pero este año la celebración en Ucrania, esta principal celebración religiosa de la Pascua de Resurrección, no ha sido demasiado alegre, como suele serlo, con los huevos pintados, el pan de Pascua, etc. Al contrario, ha sido algo muy sombrío, muy triste, como no podía ser de otra manera porque ha venido marcada por la guerra. Los hermanos, entre comillas, rusos están devastando el país, miles de ucranianos han muerto, otros tantos morirán y unos 7 millones de ucranianos se han visto obligados a irse corriendo de sus casas. Pues bien, a pesar de todo, algunos hicieron el esfuerzo y fueron a la iglesia para que el Pope bendijese sus cestas con huevos. Las noticias de la guerra no llegan al ruso medio. Esto lo hemos visto también en la contracrónica, como el sistema informativo ruso se ha puesto prácticamente por completo, por no decir por completo, al servicio de los intereses del Kremlin, y a los rusos les llega mucha información de todo tipo, pero debidamente condimentada y cocinada, una versión, digamos, simplificada y deformada de la realidad. Las noticias malas de la guerra, como que, por ejemplo, les han hundido un crucero en el Mar Negro, les llegan, pero les llegan con la cocina por delante, se incendió y se hundió, o directamente cosas como que las matanzas, pues son matanzas que han perpetrado los propios ucranianos. Bueno, esa propaganda prorrusa que vemos aquí en Occidente a través de ciertas cuentas de Twitter y ciertos canales de YouTube. Pero aquí, claro, no deja de ser una opción. Si queremos seguirlo, seguimos. A veces pues lo miramos, aunque solo sea para reírnos o para desesperarnos. Pero allí en Moscú, en San Petersburgo, en Smolensk, en Kaliningrado, el habitante medio es el único tipo de información al que puede llegar, a no ser que esté muy interesado y a través de Internet, buscando mucho de Telegram, pues pueda acceder a otro tipo de información. Bien. El ruso medio, podemos asegurarlo ya, no está enterándose de demasiado cierto. Pero Cirilo no, Cirilo sabe bien lo que está sucediendo en Ucrania y lo aprueba, que es lo peor de todo. Desde Occidente, como decía antes, especialmente desde el Occidente católico, en el que la Iglesia y el Estado están perfectamente separados desde hace siglos, muchos se preguntan cómo esto es posible. Es posible porque Cirilo no es más que un empleado del Kremlin, como decía antes. Pero es que además de eso, está convencido de que es necesaria la guerra para reunificar los patriarcados de Kiev y de Moscú, separados en el año 2014 por decisión de los ortodoxos ucranianos, que decidieron ponerse por su cuenta, es decir, montar su propia iglesia autocéfala. Esto ha sido la norma común en la ortodoxia oriental desde el principio de los tiempos, o por lo menos desde el principio de la ortodoxia. En el año 2019 lo solicitaron, le solicitaron al patriarca ecuménico, al de Constantinopla, Bartolomé, que le reconociese. El patriarca ecuménico se lo tomó con algo de tiempo, tardó 4 años,
años en reconocerlo, pero al final, en 2019, la reconoció como iglesia autocéfala. Poco después hizo lo propio el patriarca de Atenas y de toda Grecia, el de Alejandría y después el de Chipre. El de Moscú no solo no la reconoció, sino que rompió con todos los patriarcados que habían reconocido al de Kiev como autocéfalo. Es decir, que ahora están discutidos. Ha ocasionado un pequeño cisma entre Moscú, con Alejandría, con Chipre, con Atenas. Vamos, parece una cosa sucedida en el siglo XI o en el siglo XII, no en el siglo XXI. Pero bueno, aquello pasó desapercibido. En fin, y más en Occidente, y más en el orbe católico en el que estamos. Rencillas de una iglesia remota, muy desconocida en Occidente, y a la que tanto católicos como protestantes miran con cierta extrañeza por sus ritos tan elaborados y su apego a las tradiciones litúrgicas. No sé si os habrá sucedido, pero estando en países del este, ortodoxos se entiende, como Rusia o la propia Ucrania o Rumanía o Bulgaria, que lo primero que habéis hecho nada más ver una iglesia, que suelen ser muy bonitas, todo hay que decirlo, cuando uno entra es quedarse fascinado por toda la liturgia, que es muy diferente a la católica y también, por supuesto, muy diferente a la protestante. La protestante, por lo menos la luterana alemana, no tiene tantas diferencias con la católica, no hay un choque tan grande, pero la liturgia ortodoxa sí que nos sorprende mucho a los occidentales. Pero, como decía, el factor religioso es un detalle importante, sin el cual no se puede entender del todo, al menos, esta guerra y los odios que la atraviesan, que son odios africanos cartagineses. Es una cosa tremenda y lo estamos viendo todos los días. El pasado 6 de marzo, es decir, la invasión había sido semana y pico antes, Cirilo dio un sermón en el que acusaba a Occidente de provocar la guerra porque Occidente es portador de una serie de valores que la Iglesia verdadera, es decir, la suya, rechaza de plano. Cosas como la homosexualidad, con la que tanto Cirilo como Putin viven francamente obsesionados, pues no la pueden aceptar y denuncian que si no se expanden y no toman Ucrania y no se encargan de poner las cosas en su sitio, pues empezará a haber homosexuales por todos los lados. Bueno, llegó a decir que la libertad que representaba Occidente era tan solo el desfile del orgullo gay, algo que según parece, por lo insistente que es con este tema, pues le turba muchísimo. Bien, todo esto lo dijo en el denominado Domingo del Perdón, que es el último domingo antes de la Cuaresma. Es también una celebración importante en el calendario litúrgico de los ortodoxos. Pero este es un día en el que uno debe orar con cierta reverencia, pidiendo perdón por las ofensas que se hayan cometido contra otros, contra el prójimo. El perdón de Cirilo consistió en avivar el odio hacia los ucranianos y especialmente hacia los occidentales. Ojo, no es la primera vez que Cirilo aprueba el derramamiento de sangre. Cuando Putin se metió en Siria a sangre y fuego hace unos años, en lugar de pedir la paz, bueno, que al menos los rusos se condujesen de forma cristiana en aquella guerra en la que habían entrado pero sin querer entrar y que no les quedaba más remedio, pues no, lo que hizo fue vio aquello como una lucha contra los infieles. Envió a sus popes a bendecir aviones y bombas que horas después se tiraron sobre las ciudades sirias, como Alepo, ¿no?, matando a miles de personas. Bien, este es el sujeto. No es tan, como vemos, no es algo nuevo, no es que ahora se le haya ido la cabeza. Estamos hablando de hace unos pocos años, pero claro, estas cosas pasaban desapercibidas o las mirábamos con cierto desdén. Recordad, estas son cosas de rusos, ¿no? Veníamos a pensar. Son cosas que no terminaremos nunca de entender hasta que ha puesto al mundo en jaque, claro. Es normal que otros líderes religiosos, como el Papa Francisco, no quieran ni verle. Y esto es tal cual. Hace unos meses, mucho antes de la invasión, estamos hablando de junio del año pasado, tenía Francisco programada una reunión en el Líbano con Cirilo, pero Francisco la canceló de forma unilateral. Entre los ortodoxos, pues también se avergüenzan de él, como no podía ser de otra manera. La ortodoxia, pues no apoya, como ninguna rama del cristianismo, apoya la guerra ni la violencia. Esto es lo que vino a decir Bartolomé, el arzobispo de Constantinopla, el patriarca ecuménico. Esto lo dijo hace unas semanas. Y otros patriarcas directamente han decidido interrumpir todo contacto con el de Rusia porque cuestionan, con razón además, la legitimidad de un patriarca que está legitimando la guerra y se niega a condenar las matanzas. El secretario general del Consejo Mundial de Iglesias,
Esta es una organización ecuménica cristiana, que muy antigua ya, que reúne a católicos, a protestantes y a ortodoxos, y al montón de iglesias extrañas que uno no sabía ni de su existencia. Bien, pues este es el secretario general del Consejo Mundial de Iglesias, es un pope ortodoxo, rumano, un tío que se llama Joan Sauca. Bueno, pues este le llegó a pedir a Cirilo que interviniese, por favor, que hiciese que tan solo unas pocas palabras, ¿no? Y que pidiese el alto del fuego. Fue quiso ser tan poco ambicioso, Sauca, que le pidió lo mínimo. Le pidió que al menos se interrumpiese los disparos durante unas horas, durante la Pascua de Resurrección. Bien, Cirilo, como acabamos de ver, hizo exactamente lo contrario. Que el resto de patriarcas se opongan a Cirilo nos viene a decir que el problema no está en la Iglesia ortodoxa. Es decir, no es que sea una iglesia que esté torcida y que estén todos mal de la cabeza, no, en absoluto. Y lo estamos viendo en otros patriarcas ortodoxos. Hasta incluso ha habido sacerdotes ortodoxos rusos que han llegado a escribir una carta pidiendo, por favor, que al menos guarden las formas, que un líder religioso no puede estar bendiciendo misiles, ni nada por el estilo, ni por supuesto diciendo que una guerra está justificada. Es decir, que no es un problema de la Iglesia ortodoxa como tal, sino el modo en el que el régimen de Putin entiende la religión, como algo completamente sometido a sus intereses. Como el emperador de Bizancio, con los patriarcas de Constantinopla hace 9 siglos. De haber sucedido esto con una Iglesia ortodoxa pequeña, no lo sé, como la griega o la búlgara, pues la de Chipre, que es minúscula, pues no sería tan grave. Pero es que la rusa es la mayor de todas ellas, como os contaba al principio, y por supuesto la que más influencia tiene. En el cristianismo oriental, muchos miran al patriarcado de Moscú de la misma manera que los católicos miran al Papa de Roma. No lo sé, quizá después de esta experiencia, una experiencia, por cierto, muy amarga, aparte del propio Estado ruso, tendrán que reconstruir también su iglesia. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Sergio, que es de Badalona, y que pregunta por el riesgo de un conflicto nuclear. A mí me gustaría hacerle una pregunta o saber su opinión sobre la posibilidad real que usted cree que hay de una guerra nuclear hoy día, que supuestamente partiría desde Rusia o contra Rusia, sobre todo desde Rusia, y qué circunstancias más o menos realísticas podría llevar a una guerra nuclear. Mi opinión es que el Putin, por mucho que digan, no es un loco fanático, por lo menos en el sentido ideológico. Y no puede perder esta guerra contra Ucrania sí o sí, no la puede perder de ninguna de las maneras. Entonces, si gracias al ingente material militar que se está enviando y cada vez más sofisticado y más potente, el Putin, Rusia no puede ganar esta guerra contra Ucrania, yo creo que lo que hará es primero aumentar el ejército, enviar a reservistas, y yo creo que si ni aún así puede tirar al pepino nuclear contra Ucrania. Esa es mi teoría. Entonces, ¿qué posibilidad de 1 a 100? Ya sé que a usted no le gusta jugar a especular, pero dentro de una lógica científica, estirando un poco el chicle, ¿qué crees que hay de una guerra nuclear? ¿Y qué circunstancia? Yo creo que sería de circunstancia. Y hay bastante más posibilidad de un 1% para mí. También lo veo menos probable si Suecia y Finlandia entran en la OTAN. ¿Cree que el Putin haría la locura de tirar un pepino nuclear a Suecia y Finlandia? Yo ahí lo veo menos probable. Yo lo veo más probable contra Ucrania, porque no puede ganar la guerra por la cantidad de material militar que se le está enviando a Ucrania. Entonces, me gustaría un análisis lo más científico y lógico posible, que se moje un poco, qué posibilidad real, y si tira un pepino nuclear a Ucrania, va a responder la OTAN también nuclearmente. Va a hacer una diferencia si se lo tira a Ucrania, que no es de la OTAN, a si se lo tira a un país de la OTAN. Yo quiero que sea diferencia. Si se lo tira a Suecia o Finlandia un pepino nuclear, ¿qué respuesta va a dar la OTAN?
nuclear y en qué medida. Tira uno un pepino Putin y tira 10. Y si hay una guerra nuclear, ¿qué consecuencias puede haber? Si son tan catastróficas como pintan. Hombre, si se tiran todos los pepinos nucleares existentes, supongo que sí, pero se van a tirar todos. O sea, yo sé que todo esto suena a ciencia ficción, pero creo que hay posibilidades reales. Me gustaría que un historiador como usted lo analizara. A usted no le gusta jugar a ucronías, ucronías sobre el pasado, ¿no? No sé cuál sería la palabra sobre el futuro, para especulación, pero tengo curiosidad por saber su opinión. Muchas gracias. Pues no lo sé, Sergio, no soy adivino. No tengo ni idea de si habrá una guerra nuclear o no. Si lo supiese, cobraría por revelar el futuro. Claro está, además lo cobraría caro, porque es una información muy valiosa. Lo que sí sé, bueno, eso lo sabe cualquiera, es que el riesgo de una conflagración nuclear hoy, 2 de mayo, es mayor que el 2 de febrero, unas semanas antes de que comenzase la invasión de Ucrania. Putin podría escalar el conflicto, evidentemente, por poder podría, y lanzar una bomba nuclear sobre Ucrania, con la intención, pues quién sabe, de poner fin a la guerra. Pero para hacer eso, pues tendría que, en fin, pasar por una serie de pasos que no es que tenga el botón en su escritorio, ¿no? Metido en un cajón. No creo yo que sea una cosa tan fácil, ¿no? A ver, por poder podría incluso atacar a la OTAN. Pero claro, eso supondría una respuesta también nuclear y sería el fin de la civilización, al menos tal y como la conocemos. Lo que no te puedo dar es el porcentaje de probabilidad, porque es que lo desconozco y me lo tendría que inventar. Y a mí no me gusta inventarme las cosas. Sé que la posibilidad es mayor ahora que antes de la guerra, pero desconozco en qué medida. Si Putin decidiese ir por ahí, se abriría un escenario que nunca se ha dado, nunca. No sabemos lo que pasaría después de un ataque nuclear porque solo se ha producido uno en toda la historia. El ataque doble de Hiroshima y Nagasaki en el 45 en unas circunstancias completamente diferentes a las actuales, al final de una guerra mundial y sin más potencias nucleares que los Estados Unidos. Ahora hay muchas más armas nucleares en el mundo. Caray, solo en la OTAN hay 3 potencias nucleares, 2 de ellas, el Reino Unido y Francia, en la misma Europa. No tenemos ni idea de lo que pasaría después. Dependería de factores como el lugar donde se arroje la bomba. Ya no es lo mismo tirarla en una zona despoblada que mate unas cuantas vacas que sobre una ciudad. La potencia de esa bomba no es lo mismo tirar una bomba pequeña como la Hiroshima que tener una bomba de muchos megatones o el número de muertos que ocasione. Como ves, no todos los ataques nucleares son iguales. Luego, no sabemos por cuál se decantaría Putin en el caso de que decidiese ir por ahí. Podemos especular todo lo que queramos, Sergio, pero no nos va a servir para conocer el futuro. Simplemente nos va a servir para calentarnos la cabeza sin ninguna necesidad. Bien, seguimos con Anselmo, que es de León y que trae 3 preguntas sobre una hipotética suspensión de pagos en España. Hola, Fernando. 3 preguntas cortitas sobre un mismo tema. ¿Crees que España puede entrar en suspensión de pagos con la eliminación de compra del BCE después del tercer trimestre, cuando acaben los ingresos del turismo? 2. ¿Crees que entrará en suspensión de pagos? Y 3. Si yo personalmente pienso que estaría bien entrar en suspensión de pagos, España como nación, para que de una vez por todas se tomaran medidas, no las que quisiéramos, pero por lo menos que se tomara alguna. ¿Crees que es un error? ¿Crees que estoy confundido? Ahí está. Gracias, Fernando. Un saludo a los contraescuchas. Pues bien, como son 3 preguntas, te doy 3 respuestas. La primera es si creo que si España puede entrar en suspensión de pagos si el Banco Central Europeo deja de comprar deuda española. Pues sí, claro, por poder puede, pero eso tendría consecuencias directas y muy negativas en toda la eurozona y en la propia Unión Europea. Bueno, y en las finanzas mundiales, obviamente. Por lo que lo más probable es que en el caso de que la bancarrota sea ya inevitable, Bruselas exija una serie de reformas en profundidad al gobierno que le toque, antes de entregar un rescate que evite esa misma suspensión de pagos. Vamos, más o menos lo que se hizo con Grecia hace 10 años, pero claro, a una escala muchísimo mayor. La segunda pregunta es si creo a título personal que si España declarará la suspensión de pagos en un futuro próximo. Bien, esta es fácil, no lo sé. No lo sé.
Y no lo sabe nadie. Quien te diga lo contrario te está engañando. Mira, si lo supiese a ciencia cierta, como le decía antes a Sergio, con el tema de la guerra nuclear, si lo supiese a ciencia cierta, es decir, que soy capaz de ver el futuro, que no es el caso, pero si lo supiese ver, tuviese una bola de cristal, me podría vender carísima esa información. Vamos, que no lo diría por aquí. Por cada palabra la cobraría 1 millón de euros, porque saber eso con 6 meses de antelación pues vale mucho dinero. Respecto a la tercera, esta de sí me parece bien que España, como Estado, no como nación, no confundas una cosa con la otra. En el caso de que el Estado español declara la suspensión de pagos, si eso me parece bien, pues no, claro, no me parece bien, al menos mientras viva yo en España y tenga todos mis activos aquí. A la bancarrota de un Estado se le denomina también quiebra soberana. Igual que la deuda, pues se le califica como deuda soberana. Bien, si quiebra el soberano lo padece todo el que está bajo su jurisdicción. Y yo estoy bajo la jurisdicción de ese soberano. Así que no me gustaría nada. Si estuviese fuera me importaría algo menos. Pero también me preocuparía, en tanto que España es mi país, claro. Y como tal, pues no quiero que le pase nada malo. Lo que sí estoy esperando es que el Banco Central Europeo aminore la compra de deuda cuanto antes. Y llegado el momento la interrumpa, forzando al gobierno, al que le toque a este o al próximo, a hacer los ajustes necesarios que han de incluir una rebaja sustancial en el gasto público. Porque esto es una fiesta que no puede durar mucho más tiempo. A la vista está el déficit desbocado que tienen estos desde hace ya unos cuantos años. España está en déficit crónico desde el año 2008. Estamos en 2022, y la deuda pública no ha hecho más que crecer. Así que hacen falta muchas reformas y quizá por ahí, es decir, si se ven forzados a la fuerza ahorcan, ya sabes, pues quizás se pongan de una maldita vez con todas esas reformas. Bien, vamos ahora con Francisco, que pregunta por la utilidad de los confinamientos. Hola, Fernando. Han pasado 2 años desde los confinamientos forzosos de la población, de ese encierro ilegal que sufrimos la población en nuestra casa, donde nuestros hijos no podían ni salir. También se impuso la obligación de llevar mascarilla no solamente en interiores como exteriores. En el último programa que salió Andrea dijo que hubo que hacer los confinamientos porque ayudaban a reducir los contagios. Sin embargo, yo la pregunta que tengo es muy sencilla. ¿Existen estudios científicos que hayan demostrado que los confinamientos han servido para aumentar o reducir los contagios? Y lo mismo con las mascarillas. Quiero recordar que hace tiempo no se dudaba de que los confinamientos ayudaron, pero esto nunca ha sido verificado científicamente que yo sepa. Me encantaría saber si estoy equivocado y que me señalaseis los estudios científicos que avalan estas medidas, científicos con metaestudios, etcétera. Muchas gracias, Fernando, y un saludo. Pues no sé, Francisco, si existen ese tipo de estudios científicos. Lo que sí sé es que, al menos en España, la incidencia, las hospitalizaciones y los fallecimientos cayeron en picado a partir de la segunda semana de confinamiento domiciliario. Quizá de haber sido el gobierno más previsor, que no lo fue, pues no hubiéramos necesitado un confinamiento tan duro. Pero recuerda que una semana antes de encerrarnos andaban las ministras manifestándose en la calle, junto a miles de personas, por el 8 de marzo. El confinamiento, al menos el primer mes y medio, creo que fue necesario, en tanto que la sanidad estaba completamente colapsada y los médicos se vieron obligados a practicar triaje. Murió mucha gente que no debió morir. Y no solo la sanidad, recuerda el Palacio del Hielo de Madrid, repleto de ataúdes, esa fotografía tan macabra que sacó El Mundo, porque estaba repleto porque es que las funerarias no daban abasto. Vamos, que no quedó más remedio que cortar la transmisión por las bravas. Y por el modo en el que descendieron los fallecimientos funcionó. Vamos, si quieres te lo doy. El pico de muertes en España se alcanzó el 2 de abril del año 2020, hace poco más de 2 años, con 996 fallecidos en un día. El 2 de mayo ya eran 286 y el 2 de junio 29. Sí, funcionar, evidentemente funcionó. No lo sé, aquí ya podríamos abrir el debate mucho más. Quizá el confinamiento no debió ser tan estricto. Aquí padecimos uno de los confinamientos más duros del mundo. Pero ya sabes, el gobierno quería hacerse perdonar los fallos de previsión anteriores, cuando decían que habría 1 o 2 casos como mucho, o que esto estaba controlado. Acuérdate de las ministras saliendo por la tele en el mes de febrero diciendo no hay ningún problema, está todo previsto y todo controlado, que sería una gripecilla sin más, coronavirus OE, acuérdate lo que fue en los espectáculos del mes de febrero, cuando ya sabíamos que esto estaba en Europa, y sobre todo en la primera quincena de marzo. Y claro, después de eso pues exageró todo lo que pudo. Esa exageración es la que costó
que le costó, mejor dicho, que le declarasen ese estado de alarma inconstitucional. Bien, pues vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla del tema este del Mar Negro, o lo mal que están las cosas en el Mar Negro. Cuando Jenofonte y sus compañeros griegos avistaron el Mar Negro huyendo de los persas, gritaron el mar, con lágrimas en los ojos, pues sabían que era su conexión rauda y segura hacia Grecia, hacia casa. Hoy el Mar Negro sigue siendo una conexión con Occidente y los rusos están tentados de negársela a los ucranianos. Ahora bien, estos, apoyados por occidentales, pretenden ponerle un precio tal a esa pretensión que quizás resulte prohibitivo. Un cordial saludo de Pizarro. Bien, queridos, pues hasta aquí llega la contracrónica de hoy, lunes 2 de mayo. Mañana será martes 3 y habrá contracrónica, por supuesto, pero además de haber contracrónica estaré en Barcelona. Estaré junto a Jano García a las 6:30 de la tarde en el aula magna de la Universidad Internacional de Cataluña. Esto está en la calle Inmaculada número 22. Vamos a presentar pues nuestros 2 libros. Es una presentación que ha organizado la editorial La Esfera de los Libros. Estaremos tanto Jano como yo, creo que nos presentaremos los libros mutuamente, La Contrahistoria de España por mi lado y El Rebaño por el suyo. Así que ya sabéis, hoy el martes a las 18:30 horas en el aula magna de la Universidad Internacional de Cataluña, calle Inmaculada 22. Así que ahí os esperamos. Hablo por mí y hablo también naturalmente por el propio Jano. Bien, queridos amigos, pues nos volvemos a escuchar mañana.